Hola, hola, ya estamos en un nuevo audio digital junto a ti en todas las plataformas que ya tú sabes encontrarnos. Bueno, queremos saludar a todos nuestros oyentes, ¿verdad? De diferentes lugares. Yo sé que puede ser de mañana, de tarde, de noche, pero en este momento Chile y Miami están al mismo horario, así que bendecimos este día por eso. 8 de la mañana, hora chilena, todos los martes, hora Miami, y jueves también 8 de la mañana junto a Belén. Y sabemos que estos audios digitales que han sido nuestros podcasts durante 5 años, porque estamos en la quinta temporada, han bendecido tu vida, tu día y te han enseñado a crecer un poquito más, ¿no? De una forma simple, sencilla, pero directa a nuestro corazón. Y ya estamos en esta quinta temporada en el audio número 11. ¡Qué bendición! ¿Sabes que me gusta este intercambio, ¿no?, de días donde Belén y quien les habla, ¿cierto? Podemos bendecir y honrar a Dios a través de estos audios digitales, porque se van pasando rápido cuando tú estás, ¿cierto?, con un equipo trabajando, se va pasando rápido. Y la verdad que me encanta escuchar a nuestra hermana Belén, porque como Dios, ¿cierto?, nos va enseñando a través de su manera, de su forma y tan enriquecedor, ¿cierto?, de aprender a través de la palabra con base a lo que ella puede experimentar, pueda sentir y también lo que Dios ha depositado sobre la vida de esta hija, ¿cierto? La verdad que estamos muy, muy bendecidos, estamos contentas, seguimos trabajando, recuerden, a través de nuestras redes sociales, nuestra página web, a través de nuestros correos, a través de nuestros grupos WhatsApp, siempre en el área del LGTBI mayormente, pero con la iglesia en general, a través de las redes sociales de Solange Tobar. Amén. Bueno, vámonos a este audio número 11. ¿Y sabes cómo le puse a este audio, iglesia? Su gracia. Y muchos hablamos de esto, pero sabes, Dios me revelaba de esta gracia tan linda, la gracia de Dios en nuestras vidas. Esta gracia que sabemos que está, que existe, porque tenemos un Dios de misericordia, pero que no valoramos y que muchas veces hay una frase muy cliché dentro de las predicaciones o sermones de las iglesias donde hablan de esta gracia de Dios, ¿cierto?, que es inmerecida. Si vamos a la teología evangélica, ¿verdad? Eh, Habla que es un favor inmerecido, que nos permite a través del Espíritu Santo, ¿cierto?, llegar a una santificación y que esta gracia es el poder de Dios para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque perdona pecados, nos da fe, nos aumenta nuestra fe y nos da ese camino a la vida eterna. Y en este momento y en este tiempo, nosotros, ¿cierto?, estamos caminando en la gracia de Dios. Y a veces, eh, por creer que estamos caminando en la gracia de Dios, porque tenemos un Dios de misericordia, un Dios de bondad, ¿cierto? Nos olvidamos que la gracia viene y se establece cuando el Rey de Reyes, ¿cierto?, se hace hombre y viene a morir por ti, por mí, en aquella cruz. Amén. Y hace este puente con el Padre porque estábamos destituidos de su gracia. Y quiero que vayas rápidamente a leer Efesios capítulo 2, 8, versículos 8 y 9. Mire lo que dice. Porque por la gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es el don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Esta gracia tan infinita, ¿verdad? Esta gracia tan llena de misericordia, este favor gratuito que Dios nos concede a nosotros, a la humanidad, a los hombres, a las mujeres, ¿verdad?, para poder salvarnos, para poder ser santos, este amor unilateral, inmerecido de Dios hacia nosotros por las almas, eh, hablan de este sacrificio en la cruz, hablan de este Jesús que vino a expresar, a vivir este sacrificio en la cruz. Y Romanos lo deja establecido el por qué estábamos destituidos, por cuanto todos pecaron, dice. Había un pecado, había
una identidad que se quebrantó porque fuimos diseñados para ser seres vivientes, ¿verdad? En la eternidad, pero se quebranta esa identidad original en el pecado de la desobediencia, en Génesis 3. Y viene, ¿cierto? Todas estas historias que construyen su palabra hasta Jesús, porque fuimos, por su gracia, por ese amor tan infinito, tan grande, tan lleno de misericordia, ¿cierto? Rescatados. O sea, esta gracia dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios, del reino de los cielos, destituidos porque el pecado abundaba en nuestra vida. Y con este sacrificio de amor por medio de la fe, porque si nosotros creemos en Jesucristo, dice, ese don divino de Dios, ¿verdad? Que nos vino a dar este puente de gracia con el Padre, eh, podemos tener esta oportunidad. Iglesia, pero, ¿sabe? No es tanto explicarte lo que es la gracia, porque yo creo que tú y yo hemos crecido sabiendo lo que es la gracia, sabiendo lo que significa para mucha gente. Poder definir en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo definen como favor, y en la palabra griega puede decir charis, incluso en hebreo se dice en. Y dice que estos términos utilizados significa favor o bondad, algo especial, algo que nos ganamos sin merecerlo, algo que nos están regalando, ¿verdad? Eh, Sin merecerlo. Y esto es lo que el Señor establece en su palabra, que ese amor eterno que el Señor puede sentir por nosotros, por su humanidad, esa gracia que reconocemos que es el puente al Padre, hemos estado abusando de esta gracia. Y aquí se viene lo difícil. Wow, ¿cuántos están ahí en su casa escuchando? Que hemos estado abusando, cuando digo abusar, cuando estamos eh, 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 muchas veces, ¿cierto? Exagerando utilizando esta gracia divina a favor nuestro. ¿Saben por qué? Porque nosotros debemos perfeccionarnos cuando llegamos a Cristo. Nosotros debemos ser hombres y mujeres que se entregan en santidad, en oración, en conexión con el Padre, en relación con el Padre. Y, y el Señor nos habla de esta gracia por nosotros y en tantos versículos que yo te podría decir, iglesia, de este favor gratis, de este inmerecido don de Dios de darnos hacia el hombre, hacia la mujer, este favor de gracia. Incluso 1 Pedro 5:10 dice, más el Dios de toda gracia, porque así lo describe, así lo representa, que nos impide su gloria eterna en Jesucristo, que padece un poco de tiempo, el mismo, dice, el mismo, os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Por eso hay una gracia divina, una gracia que describe la Biblia, que es un regalo de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo. O sea, nosotros seremos salvos mediante el sacrificio de Jesucristo, pero nosotros debemos creer, tenemos que tener esa fe. No solamente debemos creer, sino que también debemos actuar, accionar a lo que se nos enseña a través de su palabra. Y esta es la gracia que la Biblia refleja para nuestra vida. Pero ¿sabe lo que yo he sentido en el último tiempo? Que muchas de las iglesias, y hablo en general, muchos de nosotros, y me incluyo, muchos de nosotros, muchos creyentes que ya han conocido a este Dios maravilloso, ha abusado de esta gracia, ha abusado de que estamos en el periodo de la gracia, porque recuerden que en el Antiguo Testamento era la ley y la gente y el pueblo ¿cierto? De Israel se regía bajo la ley de Moisés. Entonces, cuando viene esta gracia, nosotros hemos abusado de este amor eterno, hemos abusado de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y ahí está reflejado en Romanos, dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante el cuerpo de Cristo, mediante la redención de Cristo. Dice, a quien Dios puso como propiación por medio de la fe. O sea, su sangre nos limpia, su sangre vino a manifestar justicia, vino a abogar por nosotros. ¿Por qué? Porque la humanidad estaba en pecado. Y eso es lo que vemos hoy en día.
a pesar de esta gracia inmerecida, este regalo eterno que el Señor ha puesto sobre nosotros, este regalo inmerecido, esto maravilloso, este don de Dios, ¿cierto? Que ha puesto el Señor en nuestras vidas, nosotros desaprovechamos estas oportunidades de ser creyentes, seguidores de Cristo, ¿cierto? Hijos de Cristo, hijos de Dios, como corresponde. El mundo está al revés, iglesia. Yo no sé si tú puedes percibir, si tú puedes ver que esta generación del hoy es una generación mayormente que se está perdiendo. Por eso es importante que las iglesias, los líderes y todos nosotros, incluso aquellos que no tienen título, ¿verdad? Porque el mejor título que tú puedas tener es ser hijo de Dios. Podamos levantarnos en un clamor por este día a día, por este año 2024, por esta generación, porque nosotros podemos experimentar multiformas, ¿cierto?, de la gracia de Dios, una variedad de circunstancias en nuestra vida, y la Biblia lo explica de muchas maneras. Pero recuerden que abusamos también enseñando su palabra, pero de una forma quizá, como dicen muchos los jóvenes, light, una forma pacífica, que tiene que ser con amor, bondad, sin duda, porque Dios es un Dios de misericordia, pero también tiene que ser con la verdad. Y la verdad es que el Señor está buscando en este tiempo hombres y mujeres arrepentidos, hombres y mujeres que puedan decir: heme aquí, Señor, transforma mi corazón, ayuda a mi cuerpo, a mi mente, a mi espíritu, a hacer fielmente cumplir tu voluntad, fielmente cumplir las instrucciones a través de tu palabra. El Señor no solamente nos habla de esta gracia, no habla de la salvación, no habla de la santificación, no habla de que somos servidores. E incluso en nuestra tropiezo como creyente, en nuestras debilidades, Él se perfecciona, y muchas cosas más. O sea, iglesia, tenemos la gracia de Dios sobre nosotros. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana. Tenemos esta gracia, este favor de Dios, ¿cierto? Que la Escritura define como esta justicia, ¿cierto? Una justicia como trapo de inmundicia, que Él vino a limpiar, a lavar, ¿verdad? Y que Él vino a darnos esta oportunidad. Entre la ley y la gracia nos hemos quedado con la gracia, pero nosotros debemos creer que somos hijos de Él. Debemos creer que, que en un momento va a haber, ¿cierto?, este tribunal de justicia, a donde vamos a tener que dar cuenta. Iglesia, hay gente que está perdiendo su tiempo en llenando bancos, en llenando multitudes, cuando lo que deberíamos estar haciendo es teniendo una relación con el Espíritu Santo, orando, clamando, levantando a tantos que están caídos, conquistando aún esas almas que faltan para conocer este evangelio maravilloso. El evangelio de Jesucristo, este evangelio que salva, este evangelio que limpia, que redime nuestros pecados. Y estamos pegados, ¿cierto? Como eso me salió con mucho modismo, ¿verdad? Estamos muy pegados a que tenemos el favor de Dios. Pero te ha puesto a pensar, si no tuviéramos su favor, si el Señor está cansado de nosotros, de nuestro sí, de nuestro no sé, nuestro no, porque tenemos que ser hombres y mujeres determinantes en las cosas del Señor. Pero siempre hay una excusa, siempre nos gana nuestro cuerpo, nuestra mente, nos gana quizá nuestra carne, porque luchamos con nosotros mismos, porque nuestro cuerpo, nuestra naturaleza, ¿verdad?, nace en medio del pecado. Pero tenemos que buscar esa santificación, tenemos que buscar esa relación, tenemos que buscar ese regalo inmerecido constantemente, tenemos que buscar su presencia, porque la gracia de Dios está relacionado con su presencia. Si nosotros no podemos tener esa relación con el Señor, esa presencia, tenemos que buscar esa santidad que su palabra nos invita. Y yo siento que en este tiempo que estamos tan quizás, no sé cómo decirlo para que no suene fuerte, pero tan acostumbrados de su gracia. Hemos sabido por años tras años, como se predica el Evangelio, que su gracia está sobre nosotros. Estamos tan confiados
Esa es la palabra, confiado en su gracia, que olvidamos que nosotros los creyentes, los seguidores de Cristo, los discípulos de Cristo, los apóstoles de Cristo y los hijos de Dios, digámoslo de esa manera, tenemos que poner nuestra parte también. Tenemos que esforzarnos para ganar ese favor, para ganar esa gracia, para poder tener esa relación con el Espíritu Santo. Iglesia, hay una necesidad en el mundo y estamos enfocados de crear construcción, de ver multitudes quizás en nuestros templos, de hacer quizás visibilidad y quizás puede sonar feo o fama eclesiástica. Estamos tan preocupados de ir a las naciones sin tener una asignación. Yo no entiendo a esas personas. A mí me ha tocado estar en más de 9 países y no entiendo a esas personas que realmente quieren ir a las naciones a predicar su evangelio por una cosa del yo, del ego, y no realmente por amor a las almas. Porque el viajar a las naciones, el poder irte de tu tierra para estar en otro estado, en otro país, y seguir predicando el evangelio, tiene que ser una asignación. Si no, las puertas no se abren. Tiene que haber un enviado de Dios, tiene que haber una dirección de Dios, tiene que ser la voluntad de Dios para que tú puedas operar en esa responsabilidad. Y entonces, como pueblo cristiano, nos estamos acostumbrando a ver estas cosas. Y sabes, no debemos acostumbrarnos. Debemos entender que su gracia, como es en este audio número 11, su gracia es un regalo tremendamente divino. Su gracia nos ha guardado, su gracia nos ha limpiado, su gracia nos ha levantado una y otra vez, su gracia ha estado con nosotros desde el día 1, ¿verdad? Desde que Jesucristo murió en aquella cruz. Su gracia es la que nos hace creer, su gracia es la que nos levanta cada día. Y a veces cuando vienen todos los escenarios difíciles, incluso más complicados de opresión, esos escenarios que vienen a probar nuestra fe, ¿verdad? Su gracia nos levanta. Y su palabra dice, bástate de mi gracia. Y no recordamos que solo debemos tener esa fe de bastarnos de su gracia. Qué tremendo. Yo no sé. Yo no sé dónde tú te encuentras. Yo no sé dónde estás, de dónde nos estás escuchando. Quisiera saber que me hables, que nos dejes mensaje ahí de dónde nos estás escuchando o que nos envíes quizá esos mensajes privados cuando nos piden oración. Estábamos destituidos de su gracia porque el pecado era grande, el pecado estaba radicado en nuestra naturaleza y la paga del pecado es muerte, iglesia. Pero aún estando destituidos de su gracia, Él vino por nosotros, ¿verdad? Como este regalo inmerecido para limpiarnos, para ser justificados a través de su gracia gratuitamente. Mediante la redención de Cristo Jesús, tú y yo tenemos una nueva oportunidad para ir a la vida eterna. Entonces no descuidemos esto, no descuidemos esta gracia maravillosa, no descuidemos esto bello que nos ha regalado el Señor. Y enfoquémonos en lo que somos, hijos de Dios, para anunciar las buenas noticias, para tener una relación con Dios, para ser instrumento de Dios aquí en la tierra, para poder ser luz, como dice, luz en este mundo de tiniebla. Y todo eso que necesitamos hacer, lo hacemos a través de su presencia. La presencia de Dios tiene que estar en nuestra vida. Y tú vas a ver que cuando la presencia de Dios está en la vida de un hombre y una mujer, va a venir ese amor maravilloso por las almas, va a venir esa entrega, esa determinación, va a venir esa intimidad, ¿verdad? De sentir a Dios día a día, de poder saber que su presencia está en nosotros, como David cantaba en los salmos, o sea, ¿dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Esa presencia del Señor, ¿cierto? Sobre nosotros como paz, esa presencia del Señor, construyéndola cada día, esa presencia
de hacer justicia, esa presencia de tener gozo, de tener libertad, de tener victoria en Jesucristo, esa presencia que nos llena esos vacíos que podamos sentir, esa presencia que es la tercera persona de la dignidad, del Espíritu Santo, perdón, de la Trinidad, el Espíritu Santo, ¿cierto? Esa presencia que se manifiesta, iglesia, en nuestra vida. ¿Cómo? Yo no sé cómo es tu vida espiritual. Yo quizá no alcanzo a dimensionar a todas las personas de diferentes edades, de diferentes denominaciones, de diferentes países y culturas, ¿verdad? Porque a veces cambian nuestras formas, nuestras culturas. Si tú alcanzas a dimensionar esa presencia tan tangible, no sé si tú puedes sentir, no sé si tú puedes verla, no sé si tú puedes oírla, no sé si puedes sentir y ver este ámbito espiritual de su presencia, donde percibimos, donde sentimos, donde la atmósfera cambia y envuelve nuestro cuerpo, nuestro sentido. Ese tiempo en su presencia cubre tantas cosas. Entonces, debemos aprender, iglesia, que su gracia es un regalo sin duda. Su presencia nos llevará aún más su gracia, pero no debemos vivir confiados que por estar en gracia, ¿verdad? No vendrá ese juicio sobre nosotros. Y no quiero decir que Dios es un Dios castigador, pero es que no hemos desenfocado tanto, estamos concentrados en megas iglesias, estamos concentrados en motivación, estamos concentrados en psicología, y hablo dentro de lo que está pasando en el mundo eclesiástico, estamos concentrados en la manifestación del Espíritu, quizá en estos shows que se pueden ver a veces a través de las redes sociales. Y sabes, yo te quiero contar que el Espíritu Santo se puede manifestar de miles de formas, porque Él tiene multiforma, el Señor tiene multiforma, pero así como viene como un silbido apacible, que Él te puede hablar a través de una conversación. Él no necesita dice que cuando se les fueron repartidas las lenguas, cuando vino el día de Pentecostés, dice que sobre ellos vino. No quiere decir que tú te tienes que caer, que nosotros los líderes, aquellos que oramos por otros, tenemos que votarte, tenemos que empujarte, porque las multiformas del Señor son simples. Y a veces el Señor te va a hablar al oído, el Señor te va a hablar a través de una conversación, el Señor te va a hablar a través de su presencia, a través de una adoración, no a través de un espectáculo. Hay miles de formas como Dios ministra. Y yo no estoy cuestionando la forma, ¿cierto?, que nosotros podemos ministrar. Solo te estoy recordando, iglesia, que hay una gracia, su gracia, sobre nosotros. Que hay una presencia que debemos anhelar, que debemos cuidar, que debemos atesorar. Y que hay un destino final. Y ese destino es la vida eterna. Entonces, para vivir dentro de su gracia, para poder disfrutar este regalo inmerecido, tenemos que arrepentirnos, tenemos que matar nuestro yo, tenemos que analizar cómo hemos estado haciendo hasta el momento. ¿Sabes por qué? Porque Cristo viene pronto. Y mucha gente dirá, pero eso lo vengo escuchando hace muchos años. Sí, yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado a nuestros padres, a nuestros abuelos, hablar de este Cristo que viene pronto. Pero sin duda, las señales que revelan su palabra están cumplidas. Y cada vez vemos un mundo más agresivo, un mundo lleno de corrupción, un mundo lleno de inmoralidad, de cosas aberrantes que realmente dañan el corazón de Dios. Iglesia amada, este episodio número 11 de su presencia, te invita a reflexionar en su palabra, a saber que su gracia es un don, que su gracia es el regalo más grande que tú y yo podamos tener, que su gracia es infinita, pero que también debemos tener esta reflexión interna, ¿cierto? Esta reflexión para cada uno de nosotros, que aunque esa gracia sea eterna, que aunque esa gracia sea infinita, aunque esa gracia esté a través de su palabra, confirmando que Él está con nosotros, porque gracias a esto somos salvos mediante la fe,
y lo dice que es el don de Dios. ¿Y por qué lo recarga la palabra de Dios? Es el don de Dios porque así nadie se va a vanagloriar de este gran poder de la gracia, ¿verdad? Entonces, si tenemos todo esto, también tenemos que arrepentirnos del pecado, de la inmundicia que Satanás ha traído a veces a nuestra vida, ha traído a nuestras generaciones, a nuestra familia, a nuestra quizás más cercano. Tenemos que buscar esa paz y no solamente la paz y la santidad para poder llegar a esta gracia maravillosa del Señor. Porque confiamos tanto que estamos en el periodo, y lo he escuchado en muchos sermones, en el periodo de la gracia, que se nos olvida que también hay cosas que debemos cumplir. Hay cosas que nos debemos comprometer. Primero son principios, valores, a través de su palabra. Tenemos que tener una intimidad con el Señor, tenemos que tener una relación con el Señor, tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y así también, no solamente amar a Dios, sino que también amar a nuestro prójimo, aún en medio de la tormenta, aún en medio del problema, aún en medio de la dificultad, aún en medio, ¿verdad?, del escenario que tú puedas estar viviendo, aún en medio de la desilusión, quizás de la difamación, quizás de la traición, aún en medio de la enfermedad, de cualquier circunstancia que tú puedas estar viviendo. Debemos estar arrepentidos y amar a Dios, y amar a Dios, y amar a Dios, y amar a Dios, porque cuando tú lo amas, tú te sometes a través de su palabra. Nos sujetamos a través de su palabra. Nos afirmamos, ¿verdad? Y tenemos certeza a través de su palabra. Tenemos esta gracia gratuita porque hemos sido justificados de nuestros pecados. Pero no perdamos esta gracia. No perdamos este regalo. Más bien, esforcémonos, seamos valientes y podamos vivir, ¿cierto?, con esta entrega maravillosa para el reino de los cielos, así como Él se entregó por nosotros. ¿Cuántos dicen amén por esta palabra? ¿Cuántos dicen amén porque el Señor nos vuelva a recordar que por gracia somos salvos, por medio de la fe, y que más bien es su don, no por obra, para que nadie se gloríe por lo que Él hizo, porque su gracia fue escogernos, bendecirnos, ¿cierto?, en vez de maldecirnos. Su gracia fue mediante la fe en el sacrificio de aquella cruz. ¿Cuántos van a reflexionar, a meditar en esta gracia inmerecida? Y tantas cosas que quisiera decir, pero ya se me fue el tiempo. Rápido, no sé si se entendió, porque he llegado un poco efusiva, no sé si es la palabra, pero un poco como acelerada, digámoslo así, porque ya estamos en el mismo horario de Chile, estamos saliendo a 22 países y estoy muy contenta de que sea así, de una forma simple y sencilla, podamos llegar a tu corazón y a poner un poco de lo que Dios deposita en nosotros. Este audio digital, este audio que te acompaña quizás de mañana, de tarde, de noche, este audio digital que nos habla de su gracia, de esta gracia que es el regalo más maravilloso que el Señor no haya podido dar. ¿Sabe por qué? Porque a través de ese sacrificio en la cruz podemos ir, ¿cierto?, a esta reconciliación con el Padre. Iglesia amada, y de donde quiera que te encuentres, no abuses de la gracia de Dios. Tomemos con responsabilidad, con determinación, cada llamado, cada asignación, ¿verdad? La responsabilidad de un alma. No se trata de llenar iglesia, no se trata de eventos eclesiásticos, se trata de poder anunciar, de poder ser paz, de poder ser luz, de poder ser esperanza en esta tierra. Yo creo que cierre tus ojos y donde quiera que te encuentres, le vamos a decir al Señor en esta mañana, gracias Señor por este regalo inmerecido de tu gracia. Gracias Señor porque aún en los momentos difíciles sé que tu poder y tu presencia está sobre nosotros.
Gracias, Señor, porque tu palabra me dice y me recuerda que me basta de tu gracia, porque tú estás con nosotros, porque tú estás guiándonos, instruyéndonos. Gracias, Señor, porque aún en medio de la tormenta, aún en medio del pecado, aún en medio que el pecado era muerte, tú viniste, ¿cierto?, para darnos salvación. Viniste para que pudiéramos confiar, para que pudiéramos creer. Viniste a darnos paz y esa santidad. Porque dice que sin santidad no te veremos. No veremos al Padre, pero queremos esa santidad, Señor, para poder seguir avanzando y llegar a esta vida eterna. Señor, así como tu palabra dice, bástate de mi gracia, ese poder que nos perfecciona en nuestra debilidad, ese poder que nos perfecciona en nuestra dificultad, cuando estamos en prueba, cuando estamos en el desierto, cuando estamos en problemas, ese poder que se glorifica en quizás en nuestros problemas, en nuestra debilidad, en nuestro llanto, en nuestra angustia. Gracias, porque es la gracia de Dios que no tiene límite para nosotros. Es la gracia de Dios para todos los creyentes, para todos los que creemos que tú un día vendrás por tu iglesia para ir a la vida eterna. Yo quiero bendecir a través de esta oración a cada persona que ha escuchado estos audios digitales en las diferentes plataformas. Señor, gracias, porque aún en medio de estos siglos tan avanzados, de esta tecnología, podemos llegar a esas personas a través de estas plataformas que están escuchando de ti de una forma simple, sencilla, pero directa a nuestro corazón. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, yo bendigo este espacio. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Se nos fue volando el tiempo como siempre. Y quisiera decir tantas cosas porque creo que el tema de la gracia es un tema bastante fuerte y bastante largo. Y lo hemos visto solo con pinceladas y unos pequeños versículos. Que esa gracia que el Señor ha puesto en la vida nuestra, que el Señor nos recuerda cada día a través de su palabra, podamos apreciarla, podamos respetar, podamos abrazarla, porque es un regalo inmerecido. El Señor es bueno, el Señor es fiel, el Señor ha sido grande, el Señor ha sido soberano, es el Dios de lo extraordinario, es el Dios de lo imposible, por haber enviado a su Hijo a morir por ti y por mí. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Bueno, recuerda, nos escuchamos a través de YouTube, a través de la página web de solangestobar.com, a través de Ancho, a través de Spotify y de todas las plataformas digitales que están anunciando y que están compartiendo estos audios de Posca, Mi Identidad, en su 5ª temporada. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios nos enseñe a cuidar esta gracia inmerecida. En el nombre de Jesús lo declaro. Que nos enseñe a cuidarla, porque Dios ha sido bueno. Bendiciones, iglesia, y nos escuchamos el próximo martes. Chao, chao.